Hola a todos. Os voy a presentar a las chicas de la Casa de los Pasteles. Se llaman Rosario Cedeño y Maite Roldán. Van a hacer una demostración de cupcakes para niños. Va a ser muy bonito, muy interesante y os pido un aplauso para ellas. Gracias. Gracias. Venga, vamos. Bueno, la idea de hacer una decoración de cupcakes para niños no es solo que sean diseños que se lo coman los niños, sino también plantearlo como una actividad que los niños puedan hacer con sus madres. Nosotras tenemos experiencia haciendo talleres para niños y la verdad es que son muy divertidas, son muy emocionantes. Es una actividad novedosa para hacer con niños en cuanto a hacer repostería para niños, pero a los niños les gusta mucho. Y no solo a las niñas, sino a los niños también, la verdad es que se lo pasan muy bien y son muy creativos. La demostración que haré será totalmente con fondant, porque los niños tienen unas manitas muy pequeñitas y guiar mangas y hacer decoraciones con mangas es complicado para ellos. Pero hay algo en que ellos nos superan a todos los adultos y es con la plastilina. Tienen una experiencia increíble con la plastilina, por tanto, hacer para ellos demostración, hacer cupcakes de fondant, se lo pasan muy bien y lo hacen mejor que nosotros. Y son muy creativos. Cuando hacemos cosas con niños, pues es impresionante la creatividad que tienen para hacer figuras, ¿no? Y entonces pues nos aprovecharemos de esa creatividad para pasar un rato entretenidos con ellos. Y además algo que se coman. Hay madres que nos dicen, hagan cosas que los niños se coman. Pues a los niños detestan las verduras, pues si haces un cupcake de zanahoria y lo pones a que se lo decore, seguramente se lo comerá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer primero, cuando hacemos cosas para niños, nos gustan mucho los animalitos, que sirven tanto para niñas como para niños, y son figuras muy, muy divertidas, muy entretenidas, ¿no? Ellos se lo pasan muy bien y nosotros también. Normalmente usamos colores vistosos, excepto que sean para bebés, pero cuando son para niños les encantan los colores vistosos, los colores llamativos. Entonces lo primero que haremos será cubrir el cupcake. Para cubrir el cupcake tenemos la opción de poner el fondant directamente o de colocar primero una capa de buttercream, una pequeña capa de buttercream o de alguna crema tipo Nutella o así que les gusta a los niños, y luego colocar el fondant o colocar el fondant directamente. En este caso colocaremos el fondant directamente. Para darle una textura un poco más suave, el fondant siempre solemos manipularlo con un poco de manteca vegetal clara, en este caso es Crisco, y lograr una textura mejor. El grosor del fondant a la hora de cortarlo va en función de la figura que queramos realizar o incluso de la profundidad con que nos haya quedado el cupcake al hornearlo. Si el cupcake quedó muy hundido, pues podemos compensar un poco haciendo un fondant un poco más grueso. Despegamos para verificar que se despega con facilidad. Cortamos y adaptamos pues la oblea de fondant a lo que es el cupcake. Suavizamos un poco siempre para que quede liso, tratar de que no se le vea ninguna arista, ninguna burbuja, aunque generalmente podemos disimularlo un poco con la figura que vayamos a hacer. Partimos siempre de figuras básicas. La técnica de trabajar el fondant o hacer figuras pues es siempre la misma, es partir de figuras básicas. Primero un redondo, luego lo alisas, lo estiras como una salchicha, luego haces un cono, pero siempre son figuras muy básicas, ¿no? Lo alisamos un poco y vamos a ir cortando unos trocitos. Ahora hacemos un rollito.
y vamos a cortarlo. A partir de aquí, pues hacemos en forma de cono y haremos 4 o 5 conos, dependiendo de lo que queramos, de cuántas manitas le queramos hacer a este animalito. Y comenzamos a hacer nuestra figura. En este caso no usamos pegamento, sino que usamos agua, un pincel con agua, escurrimos el exceso y comenzamos a crear nuestra figura. Entonces enrollamos un poco para darle un poco de naturalidad. La idea cuando hacemos figuras en 3D es que se vean un poco naturales. Cuando hacemos cabello, pues que se vea el movimiento, cuando hacemos hojas que se vean un poco dobladas, ¿no? Que tengan un poco de naturalidad. En este caso, como el fondant está un poco fresco, no necesitamos el agua para ir armando la figura, pero si lo hiciéramos, pues tampoco estaría de más. Lo adaptamos un poco. Muy bien. Y aquí tenemos la base. Luego, pues hacemos la segunda parte, que es, volvemos otra vez a una figura básica, que es un redondo, y lo aplastamos hasta obtener un cilindro bastante plano. Un poco más grande sería mejor. Colocamos un poco de agua y lo pegamos. Esto nos permite tener una base para la cabeza, pero a la vez nos tapa toda la forma del tentáculo y le damos un poco de profundidad. Podemos dar un poco de profundidad con un instrumento o incluso con la mano. Nuevamente unimos todo el fondant y entonces comenzamos a modelar un poco la cabecita. Que quede muy bien unido y lo hacemos no tan cónico, que quede como un cono, pero sí que la parte de arriba le quede más ancha. Y ya comienza a tener forma. Cogemos un poco de fondant blanco, porque este pulpo, además de ser un ser marítimo, es marinero. Y le haremos un sombrero de marinero. Nuevamente, otra vez un círculo. Y una vez que lo tenemos, le cortamos un poco de la base para aplanarlo, ¿vale? Para que quede un poco plano. La aplanamos, un poco de agua. Y comenzamos a hacerle su sombrero de marinero. Nos queda hacerle el borde, otra vez unimos bien el fondant.
Hacemos un rollito. Un rollito que aplanamos para que nos quede una cintita. Vamos a poner agua alrededor de la base para poder unirlo correctamente. Si está muy húmedo, y se mueve, porque hay que esperar que se seque para ponerlo, pues simplemente con un palito lo vamos a hacer mantener en su sitio. Normalmente si lo hacemos y lo dejamos secar, ahora porque estamos haciéndolo todo en el momento, si hacemos el sombrerito y lo dejamos secar no tendremos problema al colocarlo, ¿eh? Pero ahora que está aquí, pues así se mantendrá en su posición. Y vamos pues a darle la forma al sombrerito de Marinette. Calculamos un poquito el tamaño que queremos y le hacemos su sombrerito. Le vamos dando la forma, le movemos un poco los laterales para que tenga más forma de barquito, darle un poco más de naturalidad. Y atrás pues unimos esa parte, la parte que tiene junto. Y entonces lo que nos queda es ponerle cara. Entonces en las figuras para niños es ideal hacerle ojos no solo marcados con alguna esteca, sino que tenga ojitos, ¿no? Y dependiendo de la forma en que le coloquemos lo negro del ojo, pues le damos un aspecto u otro. Puede estar enfadado, como el monstruito de las galletas, y entonces ponemos un ojo abajo y uno hacia arriba. Puede estar mirando hacia un lado, con una cara más divertida, en fin, que los ojitos le dan mucha vida a una figurita para niños, a todas las figuras en general, pero cuando son para niños, hacer los ojitos que se vean divertidos, pues ayuda mucho. Vamos a ver nuestro pulpito. Tenemos que calcular bien el tamaño de los ojitos. Hacemos un poco alargaditos. Ya tenemos el primer ojito. Y vamos a pegar el segundo. Nos ayudamos del pincel para colocarlo a nivel y con un poco de negro pues haremos lo que nos falta del ojo. Un poco que es mínimo porque los ojos son muy pequeñitos. Y entonces vamos a cortar una pequeña porción muy pequeñita para el ojo.
hacemos una bolita muy pequeñita, muy pequeñita. Podemos colocar el agua directamente en el blanco, porque al ser la pelotita tan chiquitina, cuesta de pintarla ella misma. Y ahora pues va cobrando más vida, más personalidad. ¿Vale? Y pues lo que nos queda es hacerle la boca. Y le hacemos una sonrisa amplia, porque él está muy contento de estar en Expo Tarta. Y le hacemos una sonrisa muy grande. ¿Vale? Y tenemos un cupcake infantil con unas figuras pues bastante sencillas. Otra cosa que podemos hacer es, ya que estamos igual en la onda marina, es el mismo procedimiento. Vamos primero a cubrir el cupcake. Cubrimos el cupcake con la oblea de fondant. Lo unimos lo mejor que podemos, que quede muy lisa la superficie. Y podemos hacer, pues vamos a hacer un pececito. Entonces el pececito tenemos dos maneras de hacerlo. Si el niño, los niños lo verán sumamente fácil, para ellos es muy sencillo, es hacer una figura de plastilina más. ¿Vale? Entonces es ir chafándolo, aplastándolo un poco y ir logrando, pues irle dando de forma de pez, de hacerle la parte de atrás de la aleta. Pues con esto mismo. Si no tenemos estecas, pues con cualquier instrumento. Esto con un espagueti se puede hacer. Hoy que hemos trabajado mucho con espagueti para muchas cosas. Irle dando la forma, pues, de pez. Aplastamos la aletita posterior del pez. Y con cualquier esteca o con un palillo o con la parte de atrás de un cuchillo, pero si son niños pequeños, mejor es que no, que sea con un palillo. Pues vamos dándole un poco de naturalidad al pez. Hacemos el pececito de una manera un poco más natural. Le podemos hacer unas listitas blancas. Aquí nos inventamos, ¿no?, el tipo de pez. Y hacemos un rollito muy fino, muy fino, muy fino, que vamos a pasar de un lado al otro del pececito. Muy bien. Y pues con una espátula o con el mismo pincel lo secamos un poquito. Lo vamos aplastando. Hacemos otro rollito. Pegamos la segunda y última listita. Como les digo, lo podemos aplastar para que se vea un poco más natural, más dentro del pez, que no sobresalga tanto. Y por último le hacemos su aletita.
Pues partimos también otra vez de un círculo, le hacemos una forma cilíndrica, como un rectángulo pero redondeadillo, y las marcamos. Pegamos solo la base porque vamos a poner la aletita levantada dándole naturalidad al pececito. Le hacemos un ojito, marcamos un ojito y también le marcaremos una sonrisa porque es un pececito que está contento. Ponemos el pececito y aunque vamos justillos de tiempo, no podemos dejar un pececito que no respire. Nuestro pececito tiene que respirar. Y entonces hacemos un redondito, lo aplastamos y le hacemos un agujerillo en el medio. De manera que sean las burbujas que respira nuestro pececito. Redondo, aplastamos, lo atravesamos con una esteca y puede ser perfectamente un palillo de tener en casa. Con las mínimas herramientas pues podemos hacerlo. Y ya aquí tenemos nuestro cupcake de pececito. ¿Vale? ¿Ya? ¿Sí? ¿Vale? Pues ya. Qué bonito, me encanta. Vale. Muy bien. ¿Hay algún niño? ¿Hay alguna?